Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 100% algodón, es de hebra fina y me recomiendo utilizar un gancho de crochet entre 2.5 y 3 milímetros. Para este proyecto yo voy a utilizar el gancho de crochet de 3 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera, y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Todas las tallas comenzamos igual, hacemos el nudo deslizado y vamos a tejer 3 cadenitas. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, acá en la última cadenita que tejimos, la sujetamos, hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas adicionales me van a contar como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet traemos hebra y tejemos el siguiente punto alto. Llevamos 2 en la siguiente cadenita, el siguiente punto alto, llevamos 3 puntos altos y me sobra una cadenita. ¿Sí? En esta cadenita que me sobra vamos a hacer el aumento. El aumento en esta primera vuelta consiste en tejer 5 puntos altos, todos dentro de esta misma cadenita. Entonces tejemos el primero, un punto alto, el segundo, el tercero. Siempre que tejemos el tercer punto alto, vamos a colocar un marcador para no perder la puntada central. ¿Sí? Ya llevamos 3 de los 5 puntos altos del aumento. Hacemos ahora el punto número 4 y número 5. De esta forma completamos el aumento. ¿Sí? Ahora, como aquí teníamos 3 puntos altos antes del aumento, después del aumento debemos de tejer también 3 puntos altos. Entonces enlazamos y fíjense, aquí está el agujerito que viene siendo el otro lado de la cadena. Atravesamos allí la aguja, traemos hebra y tejemos allí el primero, enlazamos en la segunda cadenita, tejemos el segundo y en la tercera cadenita, fíjense, no sé si logran apreciar, allí hay un agujerito, allí tejemos el tercer punto alto. Y fíjense, esta primera vuelta se ve así. Esta hebra que está acá la tiran hacia atrás y ahorita la ocultamos, ¿sí? Ahora, aquí yo voy a hacer el cambio de color cada 2 vueltas. Entonces, para comenzar la segunda vuelta, tejemos 2 cadenas, giramos, estas 2 cadenas cuentan como el primer punto alto y vamos a tejer un punto alto hasta llegar acá al centro. Entonces tengo 1, al lado tejo el segundo, al lado el tercero y el quinto punto alto. Quiere decir que aquí tengo 5 puntos altos antes del aumento. Siempre que lleguemos al aumento, fíjense, allí en el agujerito retiramos el marcador. Y aquí, chicos, fíjense, de aquí en adelante, en la primera vuelta hicimos un aumento con 5 puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento con 7 puntos. ¿Sí? Y así vamos a ir intercalando, pero ya les voy a ir enseñando. Entonces, enlazamos y comenzamos a tejer 1, 2, 3, aquí el punto central viene siendo el punto número 4, colocamos el marcador en el punto número 4, tejí 3 puntos, el central y 3 puntos más me completan los 7. Hago el punto número 5, número 6 y número 7. ¿Sí? Todos dentro del mismo agujerito, fíjense. Y continúo tejiendo. Si tenía 5 puntos altos antes del aumento, después del aumento debo de tener también 5 puntos. Entonces comenzamos acá 1, 2, 3. Siempre el penúltimo punto se teje sobre el último punto disponible, fíjense. Ahí viene siendo el punto número 4.
Y siempre el último punto de cada vuelta, como comenzamos las vueltas con 2 cadenitas y esas cadenas cuentan como punto, aquí sobre la segunda cadena tejemos siempre el último punto de la vuelta, ¿sí? Fíjense. Entonces ya puedo cortar la hebra para hacer el cambio de color. Para cortar la hebra hago una cadenita, saco un poquito larga, corto y ajusto. Y fíjense, así se ve mi segunda vuelta. ¿Sí? Para comenzar la tercera vuelta, aquí vamos a hacer el cambio de color. Traemos el siguiente color. Hacemos como siempre que comenzamos el nudo deslizado. Y fíjense, yo finalicé acá, ¿sí? Donde tengo la hebra aquí atrás va a ser el revés del top. Entonces, como si hubiese continuado tejiendo, hacía 2 cadenitas, giraba, ¿sí? Entonces, la siguiente vuelta comenzamos acá, donde finalizó la hebra. En el último punto, atravieso la aguja, paso el nudo deslizado, lo paso hacia el frente, ajusto. Como la parte de atrás es el revés, me aseguro que el nudito como tal me quede en la parte de atrás. Y aquí en la tercera vuelta vamos a comenzar ahora sí lo que va a ser la secuencia que vamos a repetir en esta parte. Entonces tejemos 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto. Y aquí al comienzo vamos a completar un aumento con 2 puntos. Eso quiere decir que allí donde acabo de tejer las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto, tejo otro punto y de esta forma completo el aumento. ¿Sí? Tengo 2 puntos altos acá. Estas 2 hebras, si ustedes quieren, las pueden ir ocultando o al final las pueden ocultar con la agujita lanera. Es más fácil irlas ocultando. Yo no las voy a ocultar para irles enseñando cómo se va tejiendo, ¿sí? Entonces, luego de que completamos acá el aumento, vamos a tejer un punto alto sobre cada punto hasta llegar acá al centro. Entonces tejemos punto alto sobre cada punto alto y ya llegamos acá a la puntada central. Entonces fíjense, de aquí en adelante vamos a repetir las vueltas 3 y la vuelta 4. ¿Sí? La vuelta 3 comenzamos acá con un aumento. Aquí en el centro ya no vamos a hacer aumento de 7, sino que vamos a hacer aumento de 5 puntos. Siempre que hagamos aumento acá, hacemos aumento en el centro con 5 puntos. ¿Sí? Entonces tejemos aquí en el centro el primero, el tercero, finalizado el tercer punto, colocamos el marcador para no perder la puntada central. Colocamos, hacemos el cuarto y el quinto. ¿Sí? Finalizamos tejiendo un punto alto sobre cada punto hasta llegar acá al final. Y aquí ya estoy llegando al final, fíjense. En el último punto que me queda, que vienen siendo las 2 cadenitas con las que tomamos altura, vamos a finalizar de la misma forma en la que comenzamos. ¿Y cómo comenzamos? Con un aumento acá. Entonces aquí sobre la segunda cadenita, fíjense, 1 y 2. Allí vamos a tejer un aumento, o sea que hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Y fíjense, esta viene siendo mi vuelta número 3. La segunda vuelta que vamos a repetir, que vendría siendo mi vuelta número 4, comenzamos tejiendo 2 cadenitas, giramos y acá. En una vuelta sí vamos a hacer aumento, que ya la hicimos, y en la siguiente no. Entonces, aquí simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto que tenemos en la fila anterior hasta llegar al centro de la copa. Si ustedes pueden, vayan contando cuántos puntos tienen antes y después del centro para que se aseguren de que ambos lados están iguales. Y aquí ya estoy llegando al centro de la copa, fíjense, retiro el marcador. Entonces, como en esta segunda secuencia no hice aumento acá, quiere decir que aquí en el centro vamos a tejer aumento con 7 puntos. ¿Sí? Entonces tejemos aquí en el centro 7 puntos, punto número 6 y punto número 7. ¿Sí? Seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto hasta llegar al final. Y finalizamos la vuelta igual como comenzamos, y la comenzamos con un solo punto normal, la finalizamos sobre la segunda cadena con un solo punto. Si vienen contando los puntos, aquí después del aumento deben de tener 11 puntos altos. Bien, cortamos la hebra porque voy a hacer el cambio de color. Cada 2 vueltas yo voy a cambiar de color.
hago una cadenita, saco un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y fíjense, ya va a ir tomando forma. Comenzamos la siguiente vuelta, entonces siempre voy a repetir la vuelta número 3 y la vuelta número 4, ¿sí? Entonces comenzamos, hacemos como siempre el nudo deslizado, pasamos acá, en el último puntito disponible pasamos la aguja, traemos el nudo, ajustamos que el nudito como tal se quede en la parte de atrás y comenzamos acá tejiendo las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Aquí sí me voy a ir ocultando estas dos hebras y comenzamos. Entonces siempre comenzamos la secuencia tejiendo aquí un aumento, entonces allí donde acabé de tejer las dos cadenitas hacemos otro punto para completar el aumento y tejemos un punto alto sobre cada punto hasta llegar al centro. Aquí vamos aprovechando de ir ocultando las hebras, es más fácil irlas ocultando para luego simplemente cortar y ya. Y aquí yo ya estoy llegando al centro, fíjense. Hasta acá me traje las dos hebras, las podemos cortar, lo que hacemos es que tiramos de ellas y cortamos. Y bien, aquí ya estoy en el centro, entonces como siempre que comenzamos con aumento, hacemos aquí en el centro 5 puntos altos, ¿sí? Un aumento de 5 puntos altos. Entonces, comenzamos, hago 1, finalizo exactamente igual, punto alto sobre cada punto. Y cuando estemos llegando al final de la vuelta, la finalizamos de la misma forma en que la comenzamos. Aquí la comenzamos con un aumento y la finalizamos con un aumento de 2 puntos. Allí en el último punto y fíjense, y comenzamos la siguiente vuelta, va a ser igual que nuestra vuelta número 4. Entonces comienza con 2 cadenitas, giramos y en esta vuelta ya no vamos a hacer aumento acá, sino que hacemos aquí en el centro aumento con 7 puntos y ya, ¿sí? Así vamos a seguir repitiendo una y otra vez la fila 3 y la fila 4 hasta que tengamos el largo necesario. Aquí no nos va a interesar tanto el ancho, lo que nos interesa es el largo de acá, ¿sí? Y bien chicos, fíjense, aquí yo ya di vueltas suficientes. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 12 vueltas. Yo estoy realizando una talla S y para la talla S de momento no nos interesa la medida de acá de ancho, ¿sí? Vamos a concentrarnos en la medida de largo. Para la talla S debería de medir entre 14.5 y 15 centímetros. Aquí yo ya tengo los 15 centímetros. Si ustedes van a realizar una medida personalizada, acá les dejo una imagen y esta medida corresponde al largo que hay desde acá hasta acá. Y si no lo están realizando para ustedes mismas, una talla M debería de medir 16.5 centímetros, una talla L 18 centímetros y una talla XL unos 19.5 centímetros. Bien, ahora una vez que tengamos esta parte central lista, vamos a comenzar a tejer de acá hacia acá. Sí, esto se va a ir creciendo así. Entonces vamos a tejer primero este lado y luego hacemos este. Comenzamos acá de la misma forma en la que lo hemos venido haciendo y aquí de este costado vamos a mantener la secuencia que veníamos manejando. ¿Sí? Recuerdan que en una vuelta hacíamos aumento y en la siguiente vuelta no. Eso lo vamos a mantener para que esto nos quede lo más recto posible. Bien, entonces comenzamos como siempre acá con un aumento. Tejemos las 2 cadenitas, completamos el aumento y aquí vamos a tejer un punto alto sobre cada punto hasta llegar a acá. Fíjense, cuando nos quede un puntito antes del punto central. Y bien chicos, fíjense, aquí llegué a un punto antes del puntito central, hasta allí vamos a llegar todos, solo para que tengan en consideración cuando hagamos este lado. Si hubiésemos seguido tejiendo, lo vamos a comenzar a tejer desde acá hasta acá, ¿sí? Porque es para mantener la continuidad del tejido. Bien, ahora vamos a tejer desde acá hasta acá, haciendo vueltas, solo que en la parte de acá no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones. Vamos a mantener así normal, 2 cadenitas, giramos, hacemos punto alto sobre cada punto alto y acá en la parte de abajo
sí vamos a mantener la secuencia que veníamos manejando, ¿sí? Como les dije, en una vuelta no hacemos aumento y en la siguiente vuelta sí hacemos aumento. Entonces, esta vuelta que comencé aquí, la finalizo acá de forma normal sin aumento. Y así, a medida que vayamos tejiendo, haciendo aumento intercalado aquí y tejiendo de forma normal acá, nos damos cuenta que esto se va a mantener un poquito recto y esto por sí solo va a comenzar a subir así. Sí, entonces damos un par de vueltas acá y ya les digo hasta dónde tiene que llegar aproximadamente cada talla. Y bien chicos, fíjense, aquí yo ya di vueltas suficientes. Como pueden ver, acabo de realizar 6 vueltas. Si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo. Y esta tira, lo que nos interesa es acá, nos tiene que quedar así, ¿sí? Fíjense, porque de acá es de donde vamos a sacar la tira que la vamos a conectar hacia la espalda. Aquí no se preocupen si aún no les cubre el busto porque ya le vamos a comenzar a dar cobertura. Bien. Y si no lo están realizando para ustedes mismas, para que tengan una referencia, yo estoy realizando, como les dije, una talla S y eso mide desde acá hasta acá 5 centímetros aproximadamente. Eso quiere decir que una talla M puede llegar hasta unos 6.5 centímetros, una talla L hasta unos 7.5 centímetros y una talla XL hasta unos 8.5 centímetros aproximadamente. Bien, pero como siempre les digo, si ustedes acá se lo pueden medir es muchísimo mejor. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar tejiendo hasta llegar casi al centro de la espalda. Para eso vamos a dejar un espacio acá. Ese espacio para la talla S es de aproximadamente 5.5 centímetros. Fíjense, voy a colocar acá un marcador. Aquí lo que nos interesa es que esto, como vamos a comenzar a tejer recto hacia la espalda, esta parte no choque con la parte de abajo del brazo, o sea, con la axila. Si ustedes se lo pueden medir, muchísimo mejor. Si no, como siempre les digo, para que tengan una referencia, para la talla S es de 5.5 centímetros aproximadamente. Para la talla M es de unos 7 centímetros. Para una talla L es de 8.5 centímetros y para una talla XL es de 10 centímetros. Bien, y en la parte de acá abajo ya no vamos a tejer aumentos, ¿sí? Solo vamos a tejer una tira normal de puntos altos desde acá hasta acá. Entonces, yo voy a hacer las primeras 2 vueltas con el color amarillo y después voy a utilizar el rosa únicamente, que lo voy a utilizar como mi color principal, ¿sí? Entonces comenzamos 2 cadenitas y comienzo a tejer puntos altos de manera normal hasta llegar acá y comenzamos a repetir una y otra vuelta hasta que lleguemos a unos 6 centímetros antes del centro de la espalda. Bien. Y bien chicos, fíjense, aquí ya tejí hacia la espalda. Entonces, para que tengan una referencia, si no lo están haciendo para ustedes mismas, la medida que tienen del contorno del busto, le van a restar 12 centímetros, le restamos 12 porque dejamos 6 de un lado y 6 del otro. Me da 76, eso lo vamos a dividir entre 2 y en mi caso da 38 centímetros para una talla S. ¿Sí? Eso es lo que debe de medir desde acá, desde el centro hasta acá. Midiéndolo bien estiradito, ¿sí? Yo tengo que llegar hasta acá, hasta 38 centímetros, ubico el centro. Y acá, midiendo esto así, bien estiradito. Entonces, si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Bien, entonces ahora vamos a hacer de este lado lo mismo que acabamos de hacer acá. Entonces, aquí quedé a un punto antes del centro, entonces aquí dejo un punto y en el que sigue traigo el nudo, ajusto y comenzamos a hacer exactamente lo mismo. Tejo 2 cadenitas y aquí comienzo a tejer los puntos altos de manera normal. Entonces aquí voy a hacer los aumentos intercalados de la misma forma que hice en la parte de acá, y cuando comencé aquí a tejer recto no voy a hacer aumentos de ningún tipo. Bien. Y bien chicos, fíjense, aquí ya terminé ambos lados. Acá no se preocupen si esto no se ve completamente recto, ¿sí? Es parte del proceso, vamos a confiar en el proceso, que ahorita cuando hagamos las siguientes vueltas, todo esto se nos va a emparejar. Bien, entonces,
Aquí yo voy a continuar tejiendo con este color. Aquí, si ustedes finalizaron con la hebra así hacia abajo, vamos a continuar tejiendo. Aquí vamos a hacer lo que es la puntada granny. Sí, la puntada granny consiste en tejer 3 puntos altos en un mismo agujerito. Comenzamos y hacemos el primer punto alto con 2 cadenitas. Sí, eso ya nos van a contar como el primer punto alto. Enlazamos y allí mismo en ese agujerito, fíjense donde salieron las 2 cadenitas, completamos el punto granny tejiendo el segundo punto y el tercer punto alto. Fíjense, vamos a hacer bloques de 3 puntos altos. Ahora, en la parte de acá, como no tenemos un punto definido o un punto específico sobre el cual tejer, fíjense, enlazamos y lo que vamos a hacer es que vamos a contar los agujeritos. Entonces, enlazamos y comenzamos a contar. Fíjense, aquí tengo un agujerito, 1, 2 y en el tercero atravieso así la aguja por la mitad. No vamos a tomar los puntos así completos, sino como que los vamos a atravesar así por la mitad. Y aquí tejemos los 3 puntos altos y 3. Continuamos repitiendo, enlazamos y contamos agujeritos. Fíjense, 1, 2 y 3. Aquí en el tercero vuelvo y tejo un bloque de 3 puntos altos y 3. Fíjense, así me va a ir quedando. Vamos a seguir repitiendo por toda la parte inferior hasta llegar acá al otro extremo. Y aquí ya finalicé la primera vuelta. Fíjense cómo debe de ir quedando. Ahora, para hacer la segunda vuelta con esta puntada voy a hacer el cambio de color. Pasamos el nudo, pero fíjense, como ahora esto lo voy a tejer por el revés, que el nudito como tal me quede acá por el revés, ¿sí? Nos posicionamos, fíjense que el nudo quede acá por el revés. Y comenzamos tejiendo 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto. Y aquí al comienzo vamos a hacer una cadena adicional que es la cadena de separación, ¿sí? Y ahora acá en cada agujerito que tenemos vamos a tejer una puntada granny. O sea que en cada agujerito vamos a tejer 3 puntos altos. Enlazamos y aquí pasamos directo al primer agujerito y allí tejemos los 3 puntos altos, ¿sí? Y 3, fíjense. Ahora seguimos repitiendo. En cada agujerito vamos a tejer 3 puntos altos. Entonces finalizamos de la misma forma en la que comenzamos. Tejemos una cadena y acá sobre el último punto, o sea aquí sobre la segunda cadenita, tejemos el último punto alto. ¿Sí? Cortamos la hebra y acá comenzamos igual. Nudo deslizado, aquí ya estoy otra vez por el derecho y vamos a hacer la tercera y última vuelta con puntada granny. Me posiciono, entonces aquí para comenzar esta vuelta tejemos 2 cadenitas que me cuenta como el primer punto alto. Entonces en este agujerito que tenemos aquí completamos el bloque tejiendo 2 puntos altos. Ya tengo uno acá con las 2 cadenas, hago el segundo, voy ocultando las hebras y el tercero. De esta forma completo el bloque, ¿sí? Fíjense. Y ahora es cuestión de repetir un bloque en cada agujerito, o sea 3 puntos altos en cada agujerito hasta finalizar. Y aquí ya estoy llegando al final, entonces para finalizar la vuelta dentro del agujerito tejemos 2 puntos altos. Y acá sobre la segunda de las 3 cadenitas con las que iniciamos esta vuelta hacemos el último punto alto, ¿sí? Fíjense, esto ya va tomando forma y ahora de aquí en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a tejer puntos altos normal como veníamos haciendo acá. Si ustedes desean pueden hacer el cambio de color que gusten. Yo voy a utilizar únicamente mi color principal. Entonces acá, luego del último punto, comenzamos como siempre, tejemos 2 cadenitas, giramos y aquí es simplemente cuestión de tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. ¿Sí? Ya no voy a hacer más la puntada granny. Fíjense, un punto alto sobre cada punto
Y así vamos a ir repitiendo hasta que, por ejemplo, este borde acá de estos 3 puntos, de estas 3 vueltas, perdón, mide 2 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a seguir repitiendo hasta cuando nos falten unos 3.5 centímetros del largo total que queremos. Y bien, chicos, aquí yo ya acabo de realizar unas cuantas vueltas. Fíjense que a medida que vamos bajando, esto se va poniendo más recto. Entonces, yo realicé 9 vueltas, por si quieren tener la referencia. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer estas mismas 3 vueltas que hicimos acá con punto granny. La vamos a hacer por absolutamente todo el top, ¿sí? Vamos a dar la vuelta a lo que llevamos hasta este momento de top y llegamos nuevamente acá. Entonces, comenzamos aquí, como siempre, con las 2 cadenitas. Completamos el bloque tejiendo los otros 2 puntos altos. Fíjense, yo tengo el primer bloque y aquí, como si tengo puntos definidos, cuento 1, 2 y en el tercer punto comienzo a tejer los bloques. 2 y 3 puntos altos. ¿Sí? Saltamos 2 puntos y en el tercero tejemos el bloque. Repetimos hasta llegar acá a la otra esquina. Y aquí ya estoy llegando a la esquina, fíjense. Entonces, siempre que lleguemos a una esquina, vamos a repetir lo que hacemos cuando hacemos una esquina de granny. Entonces, allí en la esquina, en el último punto, tejemos un bloque, o sea, 3 puntos altos. Hacemos una cadenita de separación y allí mismo, en ese agujerito, volvemos y tejemos otro bloque, o sea, otros 3 puntos altos. Esto para poder hacer la esquina y girar. Y 3, ¿sí? Fíjense, me queda así la esquina. Ahora ya puedo comenzar a tejer en este costado. Y acá repito exactamente igual como hice en la parte de acá, contando los agujeritos hasta llegar a esta esquina. Cuando lleguemos a esta esquina, repetimos lo que acabamos de hacer acá. Y aquí ya estoy en la siguiente esquina, entonces completo el abanico, el bloque, 3, cadena de separación y allí mismo hago otro bloque, o sea, otros 3 puntos altos, 3, de este modo giro y comienzo a tejer acá. Y esto es lo que vamos a hacer. Seguimos repitiendo, aquí ya tenemos la primera esquina, hicimos la de acá. Seguimos repitiendo hasta llegar acá. Cuando lleguemos aquí, hacemos otra vez otra esquina. En esta puntita acá, seguimos tejiendo. Esto ya lo podemos retirar. En la otra punta, repetimos la esquina. Hacemos la esquina acá. Repetimos y nos vemos cuando estemos acá. ¿Sí? Es cuestión de repetir la misma puntada. Aquí cuando comenzamos, hicimos solamente un bloque. Agarramos y en el mismo agujerito completamos el otro bloque para terminar allí la esquina. Y 3. ¿Sí? Entonces aquí finalizamos con una cadenita y hacemos un punto deslizado acá sobre el primer punto. De esta manera completamos la esquina en este costado. Aquí vamos a hacer el cambio de color. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el cambio de color y vamos a hacer una segunda vuelta exactamente igual. Entonces, estas 3 vueltas que vamos a hacer, las podemos hacer todas por el derecho sin problema. Entonces comenzamos como siempre con el nudo deslizado. Y para esta siguiente vuelta no necesariamente podemos comenzar aquí, podemos comenzar en cualquier parte. Yo voy a comenzar por decir aquí en la mitad. Entonces paso la hebra, ajusto. Y aquí comienzo tejiendo un bloque porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un bloque en cada agujerito. Tejemos las 2 cadenitas, completamos el bloque. Y comenzamos a tejer un bloque de 3 puntos en cada agujerito hasta llegar a acá, a la esquina. Y aquí ya me estoy acercando a la esquina. Entonces, cada vez que lleguemos a la esquina, en el agujerito que tenemos allí, en el huequito de separación, sobre la esquina repetimos igual otra esquina. Entonces tejemos allí un bloque de 3 puntos altos, una cadena y otro bloque de 3 puntos altos allí mismo.
¿Sí? Fíjense, de esta manera queda nuestra esquina sobre esquina. Y seguimos repitiendo. Y de ahora en adelante, cada vez que nos encontremos una esquina, hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta llegar acá. Nos unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Y bien, chicos, una vez que finalicemos las 3 vueltas, fíjense por todo el top, se ve de esta manera. Ahora vamos a sacar las tiras que van a salir desde acá y conectan aquí en la espalda. Bien, y para hacer esta tira la vamos a hacer de 7 puntos. Tenemos 3 puntos acá, 3 puntos acá y la cadenita del centro me cuenta como el séptimo. Entonces comenzamos aquí. Comenzamos como siempre. Hacemos las 2 cadenas que cuentan como el primer punto alto y comenzamos a tejer el segundo, el tercero, el punto alto número 4, fíjense aquí en el centro donde estaba la cadenita, allá adentro hacemos un punto, el quinto, el sexto y el séptimo. ¿Sí? Fíjense de esta manera. Entonces vamos a seguir repitiendo vueltas con 7 puntos altos hasta que esta tira sea lo suficientemente larga, pase por el hombro y conecte aquí en la espalda. Y estas 23 vueltas para la talla S, midiéndola desde acá, así bien estiradita, mide 25 centímetros. Esta sí es una medida muy particular y muy propia para cada una, porque depende principalmente de la estatura que tengamos, ¿sí? Pero en promedio, por ejemplo, una talla M puede llegar a 26 centímetros, una talla L hasta 27.5 centímetros y una talla XL hasta unos 29 centímetros. Pero como les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Y cuando tengamos nuestra tira lista, cuando vayamos a sacar la hebra para cortarla, vamos a sacarla así bastante larga para de una vez enhebrarla y con esta misma hebra hacer la costura. Esta tira vendría así. La colocamos acá. Todo esto aquí está por el derecho, pero la mayoría de las costuras siempre las hacemos desde el revés. Entonces lo ponemos así, nos posicionamos acá y aquí lo que vamos a hacer es una costura simple. Entonces en el centro de la esquina pasamos la aguja y comenzamos a coser aquí en todos los puntos. Fíjense, atravesamos ambos lados. Y vamos a coser de manera normal. Antes de cerrar este arito pasamos por allí nuevamente la aguja, ajustamos y comenzamos a perder la hebra en algunas puntadas. Y bien, con las 2 tiras listas ya tenemos nuestro top prácticamente listo. Lo que nos quedan son los detalles finales. Sí, vamos a comenzar a hacer el acabado final. Comenzamos por el acabado en la parte inferior. Nos ubicamos aquí en la esquina, todo desde el derecho, traemos el nudo, ajustamos y aquí vamos a hacer el acabado de pompones. Sí, para hacer este acabado comenzamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y ahora, para hacer el primer pompón, enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet y en la cuarta desde acá abajo, fíjense, 1, 2, 3. Y si cuento de abajo hacia arriba es 1, 2, 3. En la cuarta vamos a tejer 3 puntos altos cerrados. Para hacer el primer punto alto cerrado, fíjense, tengo 3 aros, enlazo, atravieso 2. No cierro el punto alto, enlazo nuevamente en la misma cadenita, traigo hebra, enlazo, atravieso 2, no cierro, este es el segundo punto alto sin cerrar. Enlazo nuevamente, traigo hebra, aquí enlazo, atravieso 2 y me van a quedar en el ganchillo 1, 2, 3 y 4 aros. ¿Sí? Ahora sí, para cerrar los 3 puntos altos, enlazo, los atravieso todos y hago una cadenita para sujetar. Fíjense, así me queda la primera parte del pompón con los 3 puntos altos cerrados. Lo repetimos nuevamente, hacemos 1, 2, 3 cadenitas, enlazamos
y acá en la unión, donde hicimos los 3 puntos acá, fíjense donde lo cerramos en ese agujerito, repetimos los 3 puntos altos cerrados. Traemos hebra, enlazamos, atravesamos 2, enlazo, traigo hebra. Siempre que traemos hebra la llevamos hasta arriba, si bien estiradito, atravesamos 2, enlazamos, atravesamos 2, ahora sobre el crochet me quedan 4 aros, enlazo, los atravieso todos y hago una cadenita para sujetar. ¿Sí? Fíjense, aquí ya tengo las dos partes del pompón. Esto que yo acabo de hacer acá es el derecho, ¿sí? Entonces sacamos la aguja, alejamos acá un poquito así para que no se me vaya a soltar. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar así. Bien, entonces fíjense, aquí está de frente. En este agujerito, que es en la cuarta cadena que contamos desde aquí desde abajo, metemos la aguja, traemos la hebra con la que estamos tejiendo, la pasamos acá hacia enfrente, ajustamos y fíjense, ya me quedó acá el pomponcito. Ahora cerramos y tejemos 1, 2 y 3 cadenitas. Ahora para cerrar acá contamos 1, 2 y en el tercer punto tejemos el punto bajo. ¿Sí? Y fíjense, el pompón me va a quedar así. Se lo repito nuevamente. Entonces, luego de que hagamos el punto bajo, tejemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet, 1, 2 y 3. Si lo contamos acá desde abajo, viene siendo 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita tejemos los 3 puntos altos cerrados. Traemos hebra, enlazamos, atravesamos 2. Enlazo la segunda vez, traigo hebra, enlazo, atravieso 2. Enlazamos, traemos hebra, enlazo, atravieso 2. Y aquí sobre el ganchillo me tienen que quedar 4 aros, enlazo, los atravieso todos y hago una cadenita para ajustar. ¿Sí? Ya tenemos lista la primera parte del pompón, hacemos la segunda tejiendo 1, 2, 3 cadenas y acá en donde cerramos todos los puntos, allí en ese agujerito, enlazamos, fíjense en el agujerito, traemos hebra, atravesamos 2, llevamos un punto alto sin cerrar, enlazamos, traemos hebra, atravesamos 2 aros, llevamos el segundo punto sin cerrar, enlazamos, traemos hebra, atravesamos 2 aros, ya tenemos los 3 puntos altos sin cerrar, me quedan los 4 aros sobre el ganchillo. Ahora sí, lo cierro, enlazo, atravieso los 4 aros y hago una cadenita para sujetar. Fíjense, me quedan las dos partes del pompón. Retiro acá la aguja y en este agujerito que se ve acá, metemos la aguja, traemos la hebra con la que estamos tejiendo, la pasamos así hacia enfrente, ajustamos y aquí solito, fíjense, se cierra nuestro pompón. Aquí tejemos 3 cadenas y contamos acá 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. ¿Sí? Y fíjense, así me va a ir quedando el acabado de pompones. Seguimos repitiendo hasta llegar aquí a esta esquina. Y bien chicos, una vez que finalicemos los pompones, en la parte inferior se ven de esta manera, fíjense. Ahora vamos a hacer el acabado, un acabado sencillito que vamos a hacer por todo el top. Sí, entonces, aquí donde finalizamos, acá donde finalizamos, en la esquinita, fíjense, en el último punto, hicimos un punto bajo. Sí, allí de una vez vamos a comenzar el acabado final. Vamos a hacerlo con puntada picot, una puntada bastante sencilla, pero para darle un buen acabado a todo el top. Entonces, aquí de una vez hacemos el primer piquito, luego del punto bajo tejemos 2 cadenas, sujetamos acá, y nos devolvemos en estas 2 hebras, fíjense. Y allí tejemos un punto bajo.
Luego, en el punto que sigue, tejemos un punto bajo. En el que sigue, otro punto bajo. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una puntada picot. Tejemos los 2 puntos bajos y en el tercero hacemos la puntada picot. Entonces, para hacer la puntada, comenzamos tejiendo un punto bajo, o sea, un tercer punto bajo. Allí hacemos 2 cadenas, sujetamos acá y nos devolvemos en estas 2 hebras. Allí tejemos el siguiente punto bajo, ¿sí? Y seguimos repitiendo. En el siguiente punto, un punto bajo. Aquí estos agujeritos son los que nos van a quedar como ojales. Entonces vamos a seguir repitiendo esta puntada por absolutamente todo el top. Cuando lleguemos, por ejemplo, acá, fíjense que aquí no tenemos los puntos definidos. Entonces cuando lleguemos a los lados donde no tenemos puntos definidos, sencillamente lo que vamos a hacer es que tejemos en un agujerito punto bajo, en el siguiente punto bajo y en el siguiente punto picot. Hacemos igual, solo que contamos en lugar de puntos, agujeritos. ¿Sí? Fíjense, allí vemos 1, 2 y en el tercero punto picot. Y así vamos a repetir por absolutamente todo el top hasta que lleguemos a acá. Cuando lleguemos acá, cerramos con un punto deslizado, cortamos y ocultamos la hebra. Y luego hacemos el mismo acabado, fíjense, acá en la parte interna, por todo el borde, hasta llegar nuevamente acá. Y de esta manera hacemos el detalle por todo el top. Bien, entonces, vamos a seguir repitiendo. Y bien, chicos, una vez que tengamos el acabado por todo el top con la puntada picot, fíjense cómo queda. Ahora, lo único que nos queda por hacer es la tira con la que vamos a sujetar este top atrás en la espalda. Y para hacer la tira de cadenas, lo que hice fue, fíjense, la voy a hacer con 3 hebras. Lo que hice fue sacar aproximadamente 14 metros de cada hebra. Entonces hacemos una tira de cadena sencilla, hacemos nudo deslizado. Aquí me voy a apoyar con un crochet más grande, este es de 4 milímetros. Y comenzamos a tejer cadenitas, ¿sí? Vamos haciendo las cadenas con las 3 hebras hasta tener unos 150, 160 centímetros en cadenas. Vamos a hacerla bastante larga porque tenemos bastantes ojales que cubrir. Fíjense, seguimos tejiendo. Cuando lleguemos al final de las cadenas, lo que hacemos es que tiramos de la hebra y cortamos. Bien. Y una vez que tengamos nuestra tira de cadenas lista, lo único que nos queda por hacer es trenzarla acá en el top. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!